¿Qué tal amigos de Tiro Indirecto? Muy buenos días, tardes o noches a la hora que vean esta entrevista. La verdad, el día de hoy muy contento porque hace algunos días pudimos entrevistar a otro gran futbolista, Sergio Orteman, que por ahí nos recomendó al invitado especial que tenemos el día de hoy. ¿Y qué invitado especial tenemos el día de hoy? Un histórico del fútbol uruguayo, campeón con Nacional, líder de campeón de goleo actual con Wanderers, un histórico, y bueno, hoy nos acompaña ahora ya técnico, el buen Sergio Rubén El Chapita Blanco. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, Sergio, pues contento acá de tenerte. ¿Qué crees que por acá Sergio Orteman nos contaba, ¿no? Acerca de grandes aventuras que tuvo contigo en el mundo del fútbol. Y bueno, ahora revisando toda tu trayectoria, obviamente te recordamos acá en tu etapa en México como jugador, ahora obviamente como técnico en el Celaya, ¿no? En el recién torneo que acaba de culminar y, pues bueno, contento de tenerte por acá para dar inicio a esta entrevista. Sergio, ¿de dónde sale el apodo del Chapa o del Chapita, como se le conoce? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias a mi hermano Sergio, que realmente es una persona que admiro y quiero mucho. Compartimos poco tiempo, pero nos hicimos una relación muy fuerte en base a que tenemos los mismos pensamientos, mismos valores y bueno, la verdad que nos queremos mucho. Así que también agradecerle que justo se haya acordado de mí. Bueno, lo del Chapita, la paso a explicar. Allá en Uruguay, en México, Chapita es distinto. Acá es la corcholata, de las botellas de Coca-Cola o de algún refresco, alguna gaseosa. Y hay un dicho que dice que se calienta muy rápido. Si la pones con un encendedor o con un chesquero, muy rápido se calienta. Entonces, bueno, ahí como que era medio calentón y por ahí salió un poco el apodo. Muy interesante, ¿no? Esa parte. Oye, ¿algún antecedente futbolístico en tu familia? ¿Cómo viene esa parte del enamoramiento al fútbol? Bueno, en Uruguay hay un dicho que es verdad que nacés y lo primero que te regalan es una pelota. Después de que te regalan la pelota, por lo general la mayoría la pateamos y otro la agarran con la mano y ahí tiran al aro, pero nosotros casi todos pateamos al arco. Después mi madre, no en sí, por parte de padre no. Mi madre sí, es deportista, toda su vida hizo deporte. Mi tío llegó a jugar al fútbol profesional, pero bueno, creo que no viene tanto por genética, sino por un tema de lo que nos pasa a todos los uruguayos, que el primer regalo que te dan una pelota y bueno, si la pateás más o menos bien ya sabes que vas a intentar por ese lado. Interesante, Chapita. Oye, acerca de tu debut, cuéntanos ese momento previo al debut, cuando pasa por tu mente al momento de entrar al mundo del rectángulo verde, la afición, la grada, el entrenador, los compañeros. ¿Cómo recuerdas ese momento? Y siempre fue medio loco y medio raro porque yo no llegué a entrenar con el primer equipo. Yo un sábado estaba jugando con mi categoría, con la sub-16, yo tenía 16 años, y jugué el sábado con mi categoría y a la noche me llaman que al otro día tenía que presentarme en primera. Almorzábamos juntos y después nos íbamos al estadio a jugar. Y bueno, no tengo mucho recuerdo de la preparación de la semana porque fue un día para el otro. Y ahí, bueno, llegamos al partido con un grupo que yo lo conocía de verlos en la tele o de ir a verlo a la cancha o de algún amistoso que habíamos hecho contra ellos. Y bueno, me tocó que el loco, el técnico en ese momento, Ángel Varela, que me había dirigido en juveniles, me haga debutar con 16 años y con un físico bastante, bastante en decadencia para ese momento. Oye, y todavía dices el loco del técnico, ¿no? A lo mejor por la edad, porque te conocía y toda esa parte, pero en Sudamérica no es descabellado que los jugadores debuten a esa edad. Acá en México sí se nos hace raro, Chapita. Sí, acá hay un promedio de debut que es de entre 17 y 18, 18 y 19, no tanto 16. Y bueno, no, sí, es mucho más común y es muy normal, pero me pasa que hoy cuando veo como entrenador me proyecto y se me hace muy difícil
poder llamar a un juvenil a que debute en el plantel de primera sin antes haber entrenado con nosotros o haber hecho una parte del proceso, por lo menos, no sé, un microciclo de una semana, me imagino. Entonces, eso es lo que terminó siendo más raro, pero bueno, a partir de ahí también él tuvo la posibilidad de hacerme debutar en mi club, que bueno, que después terminó con una historia muy, muy linda. Así que bueno, terminó siendo gran parte de este proyecto, de este proyecto, no, de esto que se dio con el correr del tiempo, que realmente fue muy hermoso. Y sabemos de tu trayectoria, de los goles que te han marcado, ¿no? A lo largo del mundo del fútbol y evidentemente ahora en otra faceta en la dirección técnica. Pero cuéntanos cuál era ese defensor que, cómo era odioso, te pegaba y te pegaba y te pegaba. Vos sabés que siempre esa es una pregunta muy típica y muy repetida y realmente la respuesta es media aburrida porque no tengo un recuerdo de uno que diga, voy a jugar contra este, no me gusta". Al revés, disfrutaba mucho, a pesar de un físico no tan privilegiado, disfrutaba mucho del choque, disfrutaba mucho de las patadas. O sea que seguramente al no tomarlo como un castigo, como una desventaja, no tengo tanto recuerdo de eso, pero sí, acá en Uruguay sobre todo, que el fútbol es muy áspero y bueno, cuando en esa época inclusive, cuando eras chavo, los grandes, que por lo general eran mayoría en los planteles, ahora cambió, ahora son más chavos que grandes, te lo quería hacer sentir, te lo quería hacer sentir. Y bueno, aprendí a disfrutarlo de chiquito, entonces nunca tuve ese problema o ese decir, voy a jugar contra X zaguero que sé que me va a pegar o que me va a tratar mal. Oye, y en el tema de los vestidores que tuviste, ¿no? Porque estuviste en vestidores muy importantes, muy pesados. ¿Cuál fue el más pesado en tu trayectoria profesional? Bueno, tuve varios. El de América era importante, había jugadores grandes de verdad y con mucha trayectoria, Pavel, Cuauhtémoc, El Loco, Villa, Adolfo Río, Roja, o sea, Hugo Castillo, Franklin, había nombres, se me escapan cinco o seis, había nombres fuertes, de verdad. Eh, Creo que por ahí debe haber sido uno de los mejores. Después, obviamente, en Nacional cada año que jugás en Nacional te pasa lo mismo, ¿no? Tenés jugadores y planteles muy importantes, con mucho nombre, con capitanes y subcapitanes y subcapitanes muy referentes con la institución y dentro del fútbol uruguayo. Entonces creo que entre esos dos lugares donde hay compartidos planteles más fuertes, ¿no? Ahora que mencionas a esos dos equipos, Chapita, Sporting Cristal también, en Sporting Cristal me tocó un plantelazo. en Perú, ¿verdad? No, sí, en Perú, Sporting Sí, Cristal, sí, sí. claro. Y bueno, vamos a poner esos tres de los que tú mencionas, ¿no? De esos tres, ¿cuál es el más grande y por qué? Definiendo todo el entorno, afición, medios, campeonatos, historia, para ti de Sí, los tres, ¿cuál es el más grande? es difícil decir eso y tendría que hacer un análisis de muchos factores. Claro. Nacional por historia, por lo menos en Sudamérica, por ser campeón de América, campeón del mundo, es un equipo muy grande, muy grande. Sporting Cristal en Perú no tiene tantos años de vida, pero tuvo un periodo muy exitoso donde ganó muchos títulos y llegó a competirle a la U y a Alianza, que son los otros dos equipos grandes. Entonces también, y bueno, y América, para los que somos sudamericanos y no conocemos América, capaz que no le damos la trascendencia que tiene América. Por eso si hoy agarramos a alguien en la calle y le hacemos esa pregunta y te va a responder que los más grandes son Peñarol y Nacional, inclusive que Sporting Cristal, inclusive que América. Nosotros que después ya tuvimos la posibilidad de recorrer un poco el mundo, te das cuenta que América es un monstruo. Cuando llegas a América tiene cosas que no se encuentran en Sudamérica, por ejemplo. Por más que Nacional esté muy bien, que Peñarol esté muy bien, con su historia y su trayectoria durante los años, y sus títulos y todo lo que ello conlleva, cuando vos llegas a un club como América, que de entrada debe tener, no sé, 30 millones de hinchas, no sé, de aficionados, no sé cuánto, pero mucho más, tiene mucho más hinchas de lo que tiene todo el Uruguay, por ejemplo. Y varias veces. Entonces ahí, bueno, por un tema de cantidad de afición, América está arriba. Por un tema de historia,
para lo que es Sudamérica, Nacional está arriba. Por eso es difícil esa pregunta, pero son tres equipos muy grandes y que tuve la suerte de estar en ello y que me vaya bien en la Nacional, que me vaya bien en Sporting, poder haber salido campeón en los dos. Y bueno, y América, que es un recuerdo muy lindo también porque fue mi primera experiencia en el extranjero. Siempre digo que me hubiese gustado haber agarrado un poquito más grande y no tan chavo esa oportunidad. Ahora que mencionas esa parte también de Club América, ¿qué significó para ti, más allá del resultado de ese partido, pero qué significó para ti marcar en un clásico contra Pumas? Bah, fue espectacular porque era mi arranque, porque era mi primer partido, porque yo iba de Wander, que es un equipo que no, a nivel de gente, no lleva tanta gente, obviamente. Y bueno, me acuerdo que aparte no nos fuimos en camión común, nos fuimos en unos blindados de a 5 o 6 jugadores, entramos medio a las apuradas sin que nos vieran, con escolta. Entonces era como, era un mundo distinto, era un mundo distinto. Y bueno, y también tener la posibilidad de arrancar así cuando uno dice, bueno, está, a partir de ahora va todo para arriba, porque a veces siempre los jugadores, los primeros partidos son los que nos terminan marcando cómo va el desenlace. Y lo recuerdo como un momento muy lindo en su momento. Oye, Chapita, ¿por qué sales del Club América? Cuéntanos esa parte. Tuve pocos minutos, con Ben Hacker tuve pocos minutos, yo me vengo de vacaciones después del campeonato, a mí me quedaban 6 meses de contrato y me citan a la selección a la sub-23 para el Preolímpico Uruguay y yo tenía que volver, entreno 10 días y me vuelvo a pedirle permiso a América para dejarme venir al preolímpico, el cual no era fecha FIFA, o sea, no tenía por qué dejarme ir. Y bueno, yo le expliqué un poco que para mí la selección era lo máximo y que necesitaba estar ahí. Y bueno, ahí el entrenador me dijo que bueno, que si yo venía y tomaba la decisión de venir, iba a ser difícil que vuelva. Y bueno, vine, estuve acá, después me volví, me fui a préstamo a San Luis. Estuviste acá en San Luis, acá de donde somos nosotros, donde se te recuerda muy bien esos dobletes que marcaste, Tecos, que le marcaste a Nos Cruz fue muy bien Azul. hasta que tiramos un taco. ¿Para qué tiro tacos? Y lo mío y me rompí todo y no pude volver a continuar el campeonato. Oye, sí, interesante esa parte. ¿Qué más recuerdas de San Luis, Chapita? Bueno, de San Luis recuerdo, futbolísticamente a mí me fue muy bien lo que jugué, entonces tengo un recuerdo muy lindo. Llegué sobre ya, creo que con el campeonato empezado o a 2 días de empezar el campeonato. Me tocó debutar también, creo que contra Puebla me tocó hacer un gol que ganamos. Después se lesiona Martín Rodríguez, que era lo del 9 titular, y me toca entrar a mí. Y bueno, tengo esa seguilla de goles y de goles con victoria. De hecho, cuando contra Tecos vuelve Martín y yo voy al banco, íbamos perdiendo a 0 con gol de Abreu y termino entrando y haciendo los 2 goles. Ganamos 2-1 y ahí me rompo. Después, bueno, también fue medio entreverado porque los doctores no me encontraban cuál era la lesión, y entonces una lesión que se pudo haber solucionado en un mes y medio, terminó en 3 meses y medio, 4 en todo el torneo. Entonces eso me costó. A veces las cosas pasan por algo, pero era un lugar que habíamos encontrado un poco el lugar ese cuando decimos tu lugar en México. Bueno, ahí lo habíamos encontrado y bueno, no pudimos recuperar la lesión y bueno, me costó un poquito caro. Justo cómo es para el futbolista, Chapita, acerca de esta parte de la lesión y más por cómo venía el contexto, ¿no? Venías de América, a lo mejor no era la expectativa futbolística que querías, encuentras tu lugar, tu sitio, como comentas, en San Luis dentro de muy poco, con un técnico como Wilson, te da la confianza, la gente, empiezas a meter goles. ¿Cómo asimilar esta parte de las lesiones y cómo reponerte para estar a punto Sí. nuevamente en otro reto? La parte, a ver, del cambio de América a San Luis, lo tomé muy como un paso hacia adelante porque sabía que iba a poder tener otras posibilidades, que iba a poder demostrar para realmente consolidarme en el fútbol mexicano. Y bueno, y así fue hasta la lesión, que aparte una lesión que nada que ver, tiro un taco contra Teco, entré 10 minutos, hice 2 goles y tuve que salir porque no podía. Y bueno, no, en realidad ahí lo que más me duele, la frustración más grande es no haber encontrado
o que no me hayan encontrado en México qué era lo que tenía. Yo me había roto el tendón femoral, que es un tendón que en 30 días, 30 y pocos días estás recuperado porque se rompe y se pega. Pero bueno, lo tratábamos como un desgarro y cumplía 21 días y volví a entrenar y me sentía de vuelta y así fue. Y tuve creo que 3 meses así hasta que terminó el campeonato. Vine acá, me vio el doctor de la selección, me acuerdo clarito, y yo venía con todos los estudios que me había hecho en varios lados en México y me tiró arriba de la cama y me dijo, vos no estás desgarrado, vos tenés roto esto. Bah, entonces digo, pero no, no, ¿cuánto fue la última vez, el último antecedente? 3 semanas. En 2 semanas más estás pronto para hacer fútbol normal. Pero no, no, eso se pega, se adhiere y ya está, no molesta más. Que si yo hubiese tenido ese diagnóstico durante el campeonato en San Luis, seguramente hubiésemos terminado de otra forma, jugando los últimos 7, 8 partidos y bueno, y generando otra cosa. Pero bueno, esa sí me quedó un poco en el dolor de no haber encontrado qué era lo que tenía y haber arrancado para otros lados y no invocarle derecho a lo que era. Chapita, ¿te consideras histórico del fútbol uruguayo? Es difícil eso, no sé, no sé. Esa pregunta siempre digo lo mismo, la de jugador histórico o ídolo de un club, siempre me parece que es una pregunta más para los demás que para uno. Sí, sé que hice algo importante, bueno, en mi club histórico, porque soy el goleador histórico de mi club, que eso es algo muy difícil en Uruguay. Hasta hace unos meses era el goleador histórico del siglo, ahora me pasó Cevita Fernández, o sea. Eso habla de que no sé a qué le podemos llamar historia o histórico, pero sí a base de goles y de rendimiento me ganó un lugar. No sé si grande o chico, eso la historia lo juzgará, pero no sé responder esa pregunta, me cuesta mucho. Ok, y ahora coméntanos o haznos sentir, ¿no? Tu emoción al gritar un gol con la Celeste, con la selección Uruguay que te tocó convertir en el 4-0 contra Venezuela, con un gran equipo conformado por el profesor Tavares, ¿no? En ese momento, ¿cómo viviste esa convocatoria? Y bueno, yo siempre cuento de ese gol. Por suerte tengo unos cuantos goles y me gustaba gritarlos mucho, pero tengo un recuerdo que es algo difícil de explicar, pero yo termino el partido. Me voy, incluso yo seguía sintiendo la garganta, el gol en la garganta, es algo muy raro de explicarlo, que no me pasó, creo que nunca me pasó, era como que tenía hermoso, porque uno después va madurando y aparte obviamente por ciertas cuestiones se fue alejando de la selección, pero en ese momento uno se sentía muy cerca y yo realmente decía y sentía que la selección estaba primero que todo. Incluso, bueno, tal es así que más o menos, no sé si por eso no, pero yo me termino, no yendo del América, pero me termino sin poder pelearla en el América 6 meses más por decidir venirme a la selección, a un preolímpico, que después incluso quedo afuera en el último día. Y bueno, y ahí era como que ese sentimiento que tenemos los jugadores uruguayos de poder ponerte la camiseta de Uruguay, de defenderla, de gritar un gol, de jugar, genera algo muy lindo, que por suerte, no por mucho tiempo y no a gran nivel, pero por suerte tengo la posibilidad, obvio, la anécdota de haber podido vivir y ponerme una remera tan importante y que es así con tanta historia para el fútbol. Oye, Sergio, sabemos que todos te conocemos por tus goles, ¿no? Pero alguna falla que ves a lo mejor los videos y dices, ¿cómo la pude haber fallado esa? Bueno, hay una en Sporting Cristal en la segunda final que fue increíble, increíble. Luego hace toda la jugada, me la toca y yo me barro en un sintético que no estaba muy bueno. Me barro para asegurarla bajo el arco y me tranco o sea, se me tranca la pierna en el sintético que no resbala y la termino pegando, pega el palo y se va. Pero era bajo el arco, abajo el arco. Esa creo que es la que más me queda porque me costó mucho sacármela. Por suerte, después terminamos saliendo campeones y quedó como anécdota, pero si no, me hubiese dolido mucho. Oye, y levantar un título, o bueno, un título entre comillas, porque levantaste varios, ¿no? Pero con Nacional, ¿qué significa? Bueno, significa mucho. Fue el primer título que después yo salgo campeón con Wander, que para mí es lo máximo, por lo que yo siento por el club. Pero en ese momento yo todavía no había salido campeón uruguayo. Y bueno, fue algo muy lindo. Aparte, acá jugar en Nacional, donde salgas te lo reconocen
o no te lo reconocen. Entonces, estuvimos un año muy bueno aparte, llegamos a semifinal de Copa Libertadores, fue muy lindo, fue muy lindo. Y bueno, siempre digo lo mismo, cuando ahora me voy a ese momento y lo disfruté, pero después me voy al momento de Sporting Cristal y lo disfruté muchísimo. Me voy al de Shanghái. Toda la vez todo momento que uno levanta una copa, hay mucho detrás y hay mucha gente que genera algo totalmente especial. Y me pasa eso. El de Nacional fue muy lindo, pero el de Wander fue hermoso, el de Cristal fue. Y no, nunca sabes con cuál quedarte. Oye, ahora que mencionas esa parte de la Copa Libertadores, jugaste con equipos importantes, ¿no? Con equipos de tu país, y yo creo que eso tiene el valor agregado, ¿no? Pero jugar contra históricos como River Plate, como Boca, ¿qué significa jugar en este tipo de canchas, complicadas, donde te apedrean, donde te dicen de todo, un movimiento totalmente Sí, hostil? sí, me tocó jugar con Flamengo también en Maracaná, que también es un lugar, o con Racing el Cilindro, que le ganamos con Sporting. Es la mística que tiene la Copa Libertadores. Que cuando te toca la fase de grupo ya sabes que vas a jugar contra alguien que tiene mucha historia. Jugué contra Olimpia Paraguay también, o sea, es esa mística que tiene jugar la Libertadores, por eso se disfruta tanto o se sueña tanto con la famosa frase la gloria eterna, termina siendo una realidad. Me imagino algún día ahora como entrenador poder ganarla y creo que debe ser una de las cosas máximas que te puede pasar a nivel fútbol y a nivel Sudamérica. Oye, Sergio, quiero que seas honesto con esta pregunta, porque bien dices acerca de la Libertadores, ¿no? Y tú jugaste con Nacional viniendo a México contra el Morelia en la Copa Libertadores. Cuando viniste a México, ¿sí se siente como allá en Sudamérica? O sea, ¿sí sentiste que era esa Copa Libertadores o se sentía diferente? Porque muchas veces se comenta acá ahora que se extraña la Copa Libertadores en México, pero queremos escuchar de allá de Sudamérica, más allá si se extraña o no a México, el entorno, si es igual, no es Mm. igual, ¿qué pasa? Sí, yo creo y me pasaba ese momento que nosotros vamos a jugar a México, claro, lo que te genera en Copa Libertadores ir a jugar a México te es un viaje más largo, el más largo de todo. Nosotros ya sin México no hacemos viajes tan largos. Entonces, como que es un condimento más a la dificultad del partido. Y no solo el partido, sino que después tenés que volver y tenés que jugar por el torneo local con ese viaje de por medio. O sea, eso es lo que sí te genera la dificultad. Después a mí me pasaba ahí y me pasó estando ahí en México, escuchándolos a ustedes, que ustedes realmente no le daban la importancia a la Copa Libertadores que le dábamos nosotros. Nosotros te da prestigio, te da jerarquía, te da plata. A ustedes seguramente eso no lo tomaban así, porque capaz que la plata que le entraba al equipo mexicano no era tanta, a comparación de lo que es para los equipos uruguayos, por ejemplo, o Sudamérica. Y capaz que ganar la Copa Libertadores no le daba tanto prestigio para ustedes como ganar la Conca Champions. Entonces ahí era lo que yo creo que nosotros la tomábamos igual y era un partido dificilísimo por lo que es el fútbol mexicano y el nivel del fútbol mexicano. Pero no sé si de ese lado no me tocó jugar Copa Libertadores con un equipo mexicano para ver si realmente se sentía eso, si realmente importaba más el partido de liga del sábado o ese partido. Acá lo único que importa cuando estás jugando Copa, ganar los partidos Copa. Y muchas veces pasa que no los equipos grandes, que tienen planteles grandes, pero los equipos chicos que saben que no van a competir en la Copa Libertadores, pero igual terminan apostando todo a ese miércoles en la Copa Libertadores, hipotecando lo que va a ser el sábado o el otro sábado, y de repente terminan pasando de fase o quedando eliminados en la fase Libertadores, y cuando mirás la tabla del torneo local, estás peleando el descenso. Porque inconscientemente es lo que importa, el jugador, el hincha, el dirigente. Entonces nosotros sí lo tomamos con ese valor. Y ahora que tocas un tema importante, ¿no? Este tema del descenso, tú estás acá en Celaya, ¿no? En la Liga de Expansión, donde pues evidentemente pues ya no está el ascenso deportivo, se trata de pelear todos ustedes levantando la mano, ¿no? Y tratando de hacer fuerte otra vez la voz. ¿Cómo explicarle a tu gente, a la gente de Sudamérica, a la gente de Perú, a la gente donde tú estuviste en partes de fútbol, que acá en México no hay ascenso ni descenso? ¿Cómo explicarlo? ¿Qué te dicen? Sí. ¿Qué te No, cuentan? acá en mi país no lo puedo explicar. O
O sea, es la pregunta que me hacen todos. Pero para jugaron la final. ¿Y si ganaban, ascendían? No. Porque queda otro torneo. No, no importa. No, 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 no se entiende. No, no, no. No hay forma de hacérselo entender. Y la pregunta es, ¿por qué juega? Por nada, no juega por nada, no le importa nada. Después cuando vos estás allá en México, o cuando trato acá de explicarle, el jugador o el cuerpo técnico, por más que no haya ascenso, tiene que competir y no es lo mismo si yo hubiese salido campeón en la final contra Tapatío y si hubiese pasado, yo sé, porque para mis jugadores sería otra vidriera, para mí también, como concepto, el cuerpo técnico este salió campeón, vamos a mirarlo. El jugador se juega cosas y el entrenador. Lo que sí yo siento que termina siendo muy injusto para el aficionado. Para el aficionado sí, porque no, 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 a mí, yo de repente si tengo la posibilidad de salir campeón, o si como jugador salgo goleador de la Apertura y Clausura y la Copa Campeones, seguramente algún equipo me mire de la MX. O un equipo de Brasil o un equipo de Indonesia. Como cuerpo técnico seguramente me pase lo mismo. Ahora, como aficionado, no, 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 no. Entonces eso creo que es más injusto para eso. Pero después en toda parte del mundo que la competencia exista, no te lo van a entender. Y no te van a entender por qué se sacó de un día para el otro. Es algo inexplicable que también nosotros mismos acá se discute y se discute la Y verdad y en complicado. realidad el por qué se sacó y en el momento que sacó, capaz que sí es entendible. Por más que para ¿Cuánto mí hoy con el tiempo? diario del lunes se podía haber generado algún otro recurso, pero no importa. Pero está, me parece que creo que las reglas estaban, bueno, tal fecha, tal vuelve, entonces ahí, bueno, vos estás más interesado que yo, porque yo lo único que hago desde acá es leer los periódicos o entrar a las páginas y escuchar el culebrón o la telenovela que se arma al respecto. Sí, no, la verdad es algo muy complicado, Sergio. Y aparte también, cuéntanos esta situación, ¿no? De aprendizaje de vida sobre el descenso en México con Dorados, ¿no? Y también cómo explicarlo en su momento a la gente de Uruguay, porque se dice una anécdota ya después de mucho tiempo que Sebastián el Loco Abreu nunca dijo que había descendido acá en México y habían tenido allá en Uruguay esa duda de que descendió o no descendió con Pep, con Manuel Hilo, con todos ustedes, gran equipo que tenían. ¿Cómo viviste esos partidos con los Dorados de Sinaloa? Bueno, duro, a ver, primero bien, muy bien el proceso, porque aparte hicimos una muy buena campaña. Creo que justo el otro día leí una nota de Pep, o escuché, que comentó un poco que habíamos terminado en zona de liguilla, o casi en zona de liguilla, pero por los promedios, habíamos hecho un muy buen campeonato. Incluso el loco creo que terminó saliendo goleador. Y no, y con mucho dolor por lo último. Yo en el minuto 93 tengo una pelota, un centro de Guardiola que la cabeceo y pega en el palo, que con ese gol nos salvábamos. Y en el otro lado, San Luis, Colo Guerrero, al minuto 90 y pico, también con un gol, o sea, cambió todo en un segundo. Pero bueno, parte del fútbol, obviamente que es muy doloroso, como cualquier descenso que te puede tocar, pero está, parte del fútbol. Yo también, cuando fui ahí, sabía que para salvarnos teníamos que hacer muchísimos puntos, casi que pelea campeonato, y bueno, asumir la responsabilidad. El club tampoco estaba muy bien en ese momento, en la parte económica, con muchas deudas, incluso que me acuerdo que habían vendido el nombre del estadio para pagarnos, o sea, no estaba en las condiciones, el lugar para entrenar no era un lugar de un equipo deportivo, o sea, demasiado hicimos, demasiado hicimos para como estábamos en ese momento. Sí, estaba muy difícil, la verdad, la situación. Y bueno, al final tuvieron grandes estrellas a nivel mundial, a nivel internacional, intercontinental, sin mayor problema. Oye, ¿alguna anécdota que tengas con Washington, Sebastián Abreu? Mucha, 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 con Loco tengo mucha. Porque aparte hicimos una relación muy grande. Tengo mucho, a ver, bueno, me apurás ahora con alguna que se me venga a la mente, pero sí, pasamos momentos muy lindos y pasamos momentos complicados. Ahí, por ejemplo, cuando en Culiacán, que nos juntábamos Abreu, Guardiola, Matute Morales y yo, con algún otro más, claro, hacer un asado después de ganar con la familia o con quien sea, era muy lindo. Ahora, era difícil a mí después de haber perdido o no haber ganado, sacarme de mi casa. Y bueno, y ahí era un poco la crítica de ello. Vos no puede ser si.
y yo un poco en joda, un poco en serio, decía, bueno, si yo tuviera la tranquilidad que tienen ustedes, capaz que puedo comer un asado tranquilo. Pero ahora no tengo ganas. Porque bueno, los tres estaban del otro lado en todo aspecto, ¿no? Y bueno, yo estaba remándola y tratando de ganarme un lugar en el fútbol. Entonces, a mí me dolía mucho y me encerraba mucho en mi cuarto, no poder salir a compartir un momento ni tomar un mate. Y bueno, eso era un poco la crítica que me hacían. Y si te dieran a elegir de toda la vida, jugar fútbol o dirigir, ¿qué eliges? Ah, qué pregunta. Ah, ¿sabe? Lo que pasa es que a mí me pasó que yo amaba mucho jugar al fútbol y entrenar y concentrar, incluso tenía 40 años y me encantaba llegar y terminar el entrenamiento muerto y cansado, irme a mi casa me encantaba y concentrar y viajar. Y el miedo mío era, cuando arranqué mi profesión como entrenador, si realmente me iba a apasionar de la misma forma que me apasionaba jugarlo. Y bueno, y los últimos días, los últimos tiempos, cuando te estás por retirar, llegas ahora, era un poco la incertidumbre. Ahora, y me pasó que después que me paré en mi primer entrenamiento como entrenador con el silbato y el gorro, me di cuenta que la pasión era la misma y que la responsabilidad terminaba siendo mucho más grande, pero que lo amaba. Sentí enseguida, quise proponerme tener 20 30 años más de esa profesión nueva que estaba arrancando. Entonces, jugar al fútbol lo amo mucho, lo extraño a veces cuando veo, pero no juego más, no hago más nada con respecto al juego, pero disfruto mucho de la parte de ser entrenador ahora, la disfruto mucho. Y se dice ahora de esta parte, ¿no? De esta nueva faceta de transición jugador a técnico, que te vuelves un todólogo, ¿no? Padre, amigo, psicólogo, esa parte de más allá de darle algo al jugador física, técnica y tácticamente, también ver la parte humana. ¿Cómo trabajas con los jóvenes ahora en esta parte, o al menos en este último semestre con Celaya? Sí, bueno, eso depende de la metodología que elijas como entrenador, ¿no? De la parte de gestión de grupo. A mí, por ejemplo, me gusta la gestión humana, la de estar muy cerca del jugador, muy pendiente, que bueno, también después te das cuenta que te lleva un trabajo extra, ¿no? ¿No? Porque la otra sería, bueno, dedicarme a la metodología de entrenamiento, el día de partido, el postpartido y de vuelta a empezar en ese microciclo. Pero cuando te involucras en otras cosas, saber cómo está, realmente en la persona, en el ser humano, que uno por haber jugado tanto tiempo, sabe que el jugador de fútbol no es solo jugador de fútbol, sino que tiene todo lo otro. Entonces, me gusta estar. Y te lleva mucho tiempo, pero creo que es la parte que disfruto mucho también. Y me parece que es un plus que te genera el estar cerca del jugador, el estar pendiente, más allá que obviamente después termina mandando los resultados. Me gusta esa faceta, me gusta tratar de no ponerme en el lugar de ellos, porque yo ya no puedo ponerme nunca más en el lugar de ellos, ni a patear un tiro libre, ni un penal, ni un córner, pero sí desde mi punto de vista me pasa, tengo diálogo con ellos que les estoy contando cosas que a mí ya me pasaron y sé que les van a pasar. Y con el tiempo de repente pasan y vienen y me dicen, vos, pero ¿cómo sabías vos? Y bueno, porque no es que lo estudié, esto no lo estudié, esto me pasó en el año, en Culiacán me pasó, que hubo un partido y reaccioné así, entonces ahí vas tratando de decirle lo que puede pasar. Después, siempre digo lo mismo, no doy consejo, te digo lo que puede pasar o lo que me parece a mí, no soy quien para dar consejo. Oye, Sergio, y en tu momento, regresando un poco a la parte de jugador, ¿cuándo entendiste que realmente pues eras crack para jugar al fútbol? ¿Cuál fue ese momento donde, como decimos acá en México, te cae el 20, ¿no? De que estoy para jugar al fútbol. No lo entendí nunca. No lo entendí nunca y eso es un poco lo que el otro día justo estaba hablando con mi hijo grande que está jugando al fútbol. No, obviamente con el tema del estudio y de que estudie, que arrancó la facultad ahora. Yo no lo hice y muy temprano ya estaba jugando en primera división y ganando un contrato, pero en realidad no tengo claro el momento que dije, voy a ser bueno en esto no lo tengo claro, no lo tengo claro. Y creo que también una crítica que me hago es que siempre en ese sentido me di un poco para atrás de decir, no sé, no, siempre estuve atado con eso, ay, si pasa algo, y si pasa algo, y no, todavía no soy jugador profesional, pero llevas 3 años, pero bueno, me fui a la América, bueno, ahora sí, sí, no, pero no me fui a la América y fui el goleador de la América.
Bueno, me fui bueno, San Luis sí me fue bien. Sí, pero me lastimé y no sé si voy a volver de vuelta a salir. Entonces, como permanentemente estaba así. Y esa También parte, seguramente, como lo veo como algo malo, seguramente también me dio mucha la posibilidad de ser un poquito mejor, porque yo sabía que no, yo no me creía ni bueno técnicamente, ni bueno físicamente, ni bueno. Entonces me exigía un poquito más y bueno, creo que hizo una carrera un poquito más grande de las condiciones que tenía. interesante, ¿no? Justo para allá iba, ¿no? Esa mentalidad te dio para nunca relajarte, ¿no? Siempre ir por más, más allá de la edad, de los partidos, de los goles que habías tenido, siempre querer ir por más, ¿no? Sí, sí, pero por eso tiene doble lectura. Por un lado eso, que capaz que yo aumenté mi capacidad y por el otro la otra, que no, nunca me la creí. Entonces capaz que yo hoy con el tiempo aprendí que me gusta el jugador que se la cree. El jugador que dice, vos, yo estoy para jugar en Europa. Bueno, bien, demostrámelo, demostrámelo. Yo no sé si me la creí que podía jugar, no, yo no sé si me creí que podía ser el 9 titular de la selección. Y después, si cuando vos decís, pero pará, si saliste 4 veces goleador del fútbol uruguayo, ¿cómo no podías hacer el gol? Y bueno, no sé, porque para mí capaz que, no sé, uno que estaba en Argentina era mejor porque estaba en Argentina. Entonces, viste, eso, sí, si volviera me cuestionaría un poco eso. Si vos, pero pará, o sea, 4 veces goleador del fútbol uruguayo, en Uruguay puedo jugar. En Uruguay puedo jugar. Claro, y bueno, y todos los goles que marcaste en todos los equipos donde estuviste, Sergio. Sergio, de verdad, muchísimas gracias por estas palabras. Tú dime si tienes un tiempecito acá, la plataforma nos va a cerrar nada más para ir y regresar No, no hay problema, no hay problema, no hay problema. darte, ok, vamos a dar una pequeña pausa porque bueno, la plática con hombres de fútbol como ustedes, la verdad es que nunca para, pero te prometo que nada más van a ser unos minutitos más No hay para apuro, no hay continuar apuro. y Acá hace cerrar. frío, no da para salir, acá hace mucho frío, así que me voy a quedar acá tranquilo, no hay problema. Ok, Sergio. Voy a enviarte otra por acá y continuamos. ¿Cómo ves? Dale. Bueno, después de una pequeña pausa, regresamos, continuamos con esta gran entrevista con el buen Sergio El Chapita Blanco. Sergio, cuéntanos esa parte también, ¿no? Que normalmente, pues, se hacen en las preguntas de fútbol o están de moda últimamente. Si tuvieras la posibilidad de jugar con un jugador de la actualidad, ¿con quién te hubiera gustado jugar y por qué? De la actualidad. Bueno, obviamente que están los top, ¿no? Cristiano, Messi, Suárez, Cavani, por un tema de lo que son y lo que representan. Pero hay muchos jugadores que realmente ahora llaman. Hay muchos jugadores. Ibrahimovic que es un jugador que me hubiese gustado jugar para ver ese detrás de cámara. Por más que seguramente no hubiésemos llevado tan bien. Pero hay mucho, hay mucho, hay mucho, hay mucho. Oye, ¿y tu decisión más difícil como futbolística fue? Estando en Wander, no aceptar una propuesta de China que económicamente era muy importante, que capaz que seguramente me cambiaba la vida y haber decidido quedarme en Wander. Algo muy importante, ¿no? Que me parece que más allá de la decisión personal, evidentemente consultarlo con la familia, con los cercanos, ¿no? Y tomar el rumbo ha de ser complicado, Sergio. Esta parte también de Wanders, platícanos, para ti, ¿cuál fue la clave del éxito para que tuvieras tantos goles con este equipo? Bueno, lo otro, te respondo lo otro. No, yo las decisiones futbolísticas y laborales las tomé siempre con lo que pensaba yo de mi carrera. Y en ese momento yo había arrancado el campeonato en Wander. Y bueno, me ofrecieron algo muy importante y sentía que no me tenía que ir porque ya había empezado y bueno, después fue muy difícil tomarla porque el corazón me decía que me quede, pero la razón me tenía que ir. Y bueno, decidí lo que quería. Y después, no sé. Siempre digo lo mismo, es mi lugar en el mundo, es donde yo
De repente venía lesionado, como vine de San Luis de 3 meses lesionado, y empezó el campeonato y salí goleador. Y después me iba a otro equipo de repente y no andaba, y decidí a volver. Esto siempre lo digo, que también puede estar mal o bien. Ofertas económicas hasta en mi peor momento, siempre tuve ofertas económicas más grandes que Wanda. Pero una forma de yo volver a sentirme yo, a disfrutar, era mi lugar, era mi lugar. Y bueno, y calculo que esa energía o eso hacía que siempre se me hacía imposible rendir mal, no queriendo ser fanfarrón ni mucho menos, pero yo sentía que no tenía que dar explicación a nadie, que no tenía que demostrarle a nadie, que muchas veces en la época de jugador siempre era peleándome con los dirigentes porque, bueno, porque ya me peleaban en el arreglo del contrato, que a todos le ofrecía una cosa y a mí no entendía por qué me ofrecían menos, o porque después, bueno, por pelear por ciertas condiciones para mejorar el club y bueno, del lado del dirigente no se entendía. Entonces, creo que ese conflicto también me fortalecía, me hacía ver bien con mis compañeros y bueno, y después desde muy chico hubo una relación con el hincha que fue muy especial. Y algo importantísimo, ¿no? Y súper querido allá en Wanderers como jugador, también como técnico, tuviste por ahí tu paso y bueno, algo que siempre se te recuerda la gente de allá, Sergio. Oye, ¿qué crees que por acá hace algunas entrevistas anteriores nos platicaba profe Romano eh, acerca de que él tuvo una situación peculiar, no sé si te pasó a ti, por eso te hago esta referencia, acerca de que hubo en su etapa como jugador, tuvo no una pelea, pero sí una discusión con algún técnico y al momento de que él fue técnico, se acordó de esa parte de cuando él era jugador. ¿Te ha pasado algo similar ahora en esta parte ya como entrenador? Sí, 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 por supuesto, porque, y eso es un poco las cosas que le digo yo a mis jugadores, que de verdad los entiendo, porque el jugador es individual, pero el deporte es colectivo. Entonces yo quería que mi equipo, como jugador, quería que mi equipo gane, pero yo quería jugar yo porque quería ayudar yo al equipo a ganar y yo soy la figura y bueno, y cuando estás del otro lado entendés que está bien, pero hay 30 jugadores que quieren jugar y que quieren ser ellos la figura, entonces ahí tenés que tomar decisiones. Lo que yo creo que como jugador entendí bastante rápido, entre comillas, porque mi última etapa ya la disfruté de ese lado, y es lo que pregono ahora un poco como entrenador de lograr cambiar el yo por el nosotros, que es muy difícil, pero es la realidad. Si no, yo tendría que haber sido tenista, que hubiese sido muy bueno, o no hubiese ganado un centavo. Pero ahí no dependía de nadie, dependía solo de mí. Entonces, sí, cada uno está bueno que genere eso de yo quiero jugar, yo quiero ser mejor, pero bueno. Y entendí también que el entrenador pone a lo que cree mejor, que me equivoco, obviamente. Está claro. Pero para el jugador no importa. Es muy difícil que el jugador entienda que el entrenador está bien porque puso al otro. Es muy difícil, es muy difícil. Porque está bien, puso al otro, pero me podía haber puesto a mí y los dos íbamos a rendir. Bueno, pero ¿a quién sacaba? Ah, bueno, no sé a quién sacaba. No ¿Y sé, pero yo. recuerdas tu etapa como jugador, alguna parte que en su momento no le reclamaras al técnico, pero sí te acercaras con él y dijeras qué es lo que pasa o qué estoy haciendo mal o por dónde puedo ir? No, no, nunca, hoy yo se los pido a los jugadores que se me acerquen y me planteen las dudas o yo le daré mi versión. Yo nunca lo hice, no. Sí, y en la época nacional, por ejemplo, con los entrenadores que tuve, yo por momentos la pasé mal y también sé que ellos también, por mi forma de ser, pero también entendía dónde estaba y la forma mía de revelarme era entrenando más, sí, de repente con mala cara, o sí, no hablándome con ellos, pero nunca tuve la cercanía esa de acercarme, capaz que tampoco me la brindaron, ¿no? De venir, ¿qué te pasa? Entonces siempre creo, y bueno, eso también creo que desde esa rebeldía también sacaba un poquito más de mí. Pero sí entiendo a los entrenadores que se calentaban conmigo y las decisiones que tomaban. Y hoy entiendo al jugador también, porque es normal que se caliente y que esté caliente conmigo. Yo ya sé cuando, esto también es un poco un discurso que yo le doy yo sé cuando están calientes, yo sé, yo sé, no precisa que decírmelo. Es más,
Cuando doy el equipo ya sé ya sé que sin ser los 11 los otros están todos calientes. Y los entiendo. El tema es la actitud y qué haces para eso. Si me vas a mirar con cara fea y no vas a entrenar para demostrarme que estás caliente, no me va a generar nada. Al contrario, te va a lastimar a vos y va a lastimar al equipo. Ahora, si entrenás con cara, no me saludás, pero entrenás y, y me mostrás, bueno, está bien. Eso es un poco lo que hay que lograr. Es muy difícil, es muy difícil. Y el jugador te va a decir que sí, pero es muy difícil porque, y aparte de ahí sí hablo con autoridad y con uso de la razón porque me pasó y lo tengo muy claro. Interesante, Sergio. Oye, en tu etapa de jugador, ¿cuál fue ese estadio que siempre soñaste con jugar y que a la postre pues llegarían los goles? Bueno, acá el Centenario, el Estadio Centenario para nosotros es místico. Ahora cambió un poco porque Peñarol y Nacional ya juegan en sus estadios, pero cuando yo debuté, los dos jugaban en el Estadio Centenario. Entonces llegar al Estadio Centenario con estadio lleno y ese era el estadio que vos decías, ¡pah! Este. Y después, bueno, llegar al América con todo lo que es lo que la América implica con el Azteca, con el Mundial recordado, con los goles de Maradona, ¡pua! Era como uff. Que era gran estadio también el Azteca, el Centenario allá en Uruguay y bueno, todos los que te ha tocado jugar. Oye, para ti te tocó jugar con Querétaro también y por evidentes razones te tocó enfrentar a San Luis, incluso marcándole goles. Sí. El clásico de la 57. Muchas veces acá por esta región, en estas ciudades, en Querétaro y en San Luis, pues se dice que sí es un clásico. Muchas veces a nivel nacional y más a nivel internacional, pues a lo mejor no se le da ese clásico importante, pero para nosotros es el clásico. A ti que te tocó vivir clásicos importantes, ¿cómo lo calificas este encuentro entre San Luis y Querétaro? Sí, bueno, yo te voy a decir algo que me pasa a mí. Yo cada vez que escucho el partido que sea, por la razón que sea, por la circunstancia que sea, que alguien dice que es clásico, yo ya lo paso a tomar como clásico. Porque yo siento que los clásicos no lo define el que está afuera. Los clásicos los definen los hinchas y lo definen la gente que está ahí en ese momento. Y yo me acuerdo que San Luis versus Querétaro, yo creo que no jugué, no estaba, Querétaro estaba en segunda, me parece, puede ser. Sí, correcto. Tú jugaste Querétaro Entonces, contra San Luis, tú en Querétaro. claro, ahí no supe, pero sí cuando vamos a jugar contra San Luis, sí recuerdo que algo se nombró de eso. Y bueno, y parte de mi charla en el vestuario fue eso, que era un clásico, nosotros lo que representan los clásicos para la gente, por más que yo lo tome o no, lo crea o no, si la gente lo siente así, yo soy muy respetuoso en eso. Y me acuerdo que parte de las charlas de vestuario antes de entrar a la cancha era sobre eso, sobre que era un partido clásico y que había que ganarlo. No, incluso se recuerda acá que metes gol y pides perdón a la tribuna. Y ese momento yo me había pelado y le hago así, le dedico el gol a Sergio Ortemán que estaba en el banco. Sí, correcto, ¿no? Interesante esa anécdota que te toca estar acá por México, Sergio. Otra, Pará, perdón. Y sí, sí, por lo general cada vez que juego contra un rival que enfrenté y que recuerdo con cariño, que me trataron bien, como me trataron en San Luis, es un poco que es raro, porque yo les quería hacer 7 goles. Pero es un poco como que quiero hacértelo, pero también sé bueno, que me diste mucho pero es raro, pero sí, obviamente que. Y San Luis para mí tiene un lugar muy lindo en mi carrera. oye, ¿y algún sueño pendiente que te tocó no cubrir como jugador, pero ahora quisieras cubrir como técnico? Bueno, capaz que uno, consolidarme en México como entrenador, e incluso hasta proyectar quedarme a vivir en México con trabajo, ese creo que es un objetivo muy lindo que me gustaría. Después como jugador me quedó la de jugar en Europa, que muchas veces sí tuve alguna oferta, pero siempre aparecía México y me seducía más. Obviamente que nunca me llamó ni el Milan ni el Real Madrid, pero sí tuve y por lo general siempre estaban de la mano
con México y me terminé decidiendo por México porque ya conocía, porque me encanta, porque disfruto mucho, porque amo México. Y bueno, esas son de repente los debe que me quedaron en la mochila. Oye, Sergio, ahora que mencionas esa parte de Uruguay y México, ¿no? Y conocemos el futbolista uruguayo con el mote que los caracteriza en todo el mundo, ¿no? La garra charrúa, y que es adelante y que vamos y que se tiran de cabeza y no les importa nada. Pero últimamente ha venido una generación importante de técnicos uruguayos que han marcado en México, hablando por Vicente Sánchez, hablando por Robert Dante Siboldi, el mismo Almada, vas tú atrás de ellos. ¿Qué te motiva o cómo viene esta parte de evolución en el técnico uruguayo que le ha caído muy bien al fútbol mexicano? Sí, el fútbol en realidad cambió. El otro día estuve dando una charla acá en un congreso, hablaba un poco de hace no mucho tiempo atrás, las salidas de arco que eran con un pelotazo largo y peleábamos la primera pelota y a ver si ganábamos la segunda. Entonces, ya desde ahí en la planificación del partido, la estrategia del partido, si no vas a hacer eso, que por ejemplo yo no lo hago, a mí me gusta salir jugando del fondo y generar los espacios y encontrar el hombre libre. A partir de eso ya cambió, porque tengo que trabajar salida, cómo quiero salir, porque antes era fácil, antes era sacamos todo el equipo, pegamos un pelotazo largo y tratamos de ganar esa pelota. Y a partir de ahí vemos que sale. Hoy no, hoy tengo que ver si tengo los laterales altos, si tengo los laterales bajos, si meto el interior, si se mueve el 5. Entonces, todo eso, para mí el fútbol en eso ha evolucionado. Que antes nosotros éramos buenos en lo otro. Creo que el entrenador joven, y el uruguayo, el mexicano, el de todos, nos tuvimos que preparar mejor y tuvimos que encontrar más armas, porque ya no va la de pegarle para arriba y ver qué pasa. Entonces, bueno, queremos salir jugando, está. Y el jugador hoy es muy inteligente y tiene muchas armas y te dice, está bien, pero ¿cómo salimos jugando? Yo nunca le pregunté al entrenador como jugador cómo quería que salir jugando o qué quería que yo haga. Lo resolvía yo. Salvo que él me diera las indicaciones, lo resolvía yo. Hoy el jugador quiere que vos le digas qué tiene que hacer y a dónde pararse y si la pelota va para allá, a dónde me muevo yo. Entonces, tuvimos que evolucionar ese tema. Después lo del uruguayo, antes pasaba lo mismo. Ewi en su momento en México fue muy querido y muy reconocido. Maño Ruiz en su momento también. O sea, entrenadores buenos uruguayos salieron siempre, igual que mexicanos y de todas partes. El tema es bueno, que ha cambiado un poquito el modelo y la forma. Eso es correcto, Sergio. Aparte, esa parte de la evolución que nos hablas, ¿no? Y te hago este énfasis porque a lo mejor es un ejemplo que te tocó tú compartir de vestidor con él, como lo de Cuauhtémoc Blanco, y muchas veces se dice, ¿por qué no salen más jugadores? Obviamente no como Cuauhtémoc Blanco, porque pues no podemos comparar a figuras de esa magnitud, ¿no? Pero similares a de barrio, de que vamos para adelante, de que no le tengan miedo a nada. En esta parte de ahora con los procesos, con las fuerzas básicas, ¿tú cómo lo ves, Sergio? ¿Tú te tocó vivir, jugar con esos jugadores mexicanos que venían del barrio y que a lo mejor no tenían el proceso de las fuerzas básicas y lo que lograron? ¿Tú cómo ves ahora esta parte? Sí, hay un combo ahí que para hablar medio largo. Hoy las exigencias son otras, los tiempos son menos y tenés que ganar. Siempre tenías que ganar. Lo que pasa es que ahora hay una presión desde muchos lados que antes no estaba. Antes la única presión que tenías era el día de partido. No había otra. Hoy hay mucha. El partido, el entrenamiento, las redes sociales, el anonimato, mucha. Hoy en juveniles, por lo menos, por ejemplo, eh, ya, no sé, hay un ejemplo que es claro. Cuando hacemos un reducido, limitamos los toques. A 2 toques, a 3 toques. Que en primera se puede hacer, yo trato de usarlo poco, porque a mí me gusta que el jugador, si necesita para resolver una jugada, hacer 5 para salir, que lo haga, y si puede salir en uno mejor, pero esa metodología también la estamos viendo en juveniles. Entonces, de repente a un juvenil de 12 13 años, o 10 que en realidad
el resultado no tendría que importar tanto, sino la progresión del futbolista, sí, le estamos limitando los toques. Entonces, después, si en 13 años, 14 años, 15 años, 16 años, que no lo vemos nosotros cómo entrenan, pero llegan a primera a los 20 años, a los 20 años, no, pero no sabes eludir. Y no, papo, y no. Si durante 7 años me decían que tengo que jugar a uno o dos toques. Entonces ahí me parece que esa es una mentalidad, una modalidad muy europea, que a ellos les hizo muy bien, por algo muy alemana, por algo ganaron todo, y de esa forma, que sobre todo a los latinos nos termina haciendo una contradicción muy grande, porque me estás con 10 años haciendo jugar a dos toques, ¿y cuándo voy a poder eludir a 5? No, ¿cuándo voy? Y me pasó a mí en juveniles, yo tenía un jugador que era muy desequilibrante en el uno contra uno, pero claro, él no usaba el uno contra uno, porque pasaba uno y quería pasar a dos y tres y cuatro, y a medida que iba avanzando las categorías, ya se la empezaban a sacar. Pero también, capaz que había que corregirlo a los 10 años, para que la... Sí, bueno, pero si lo corregía a los 10 a los 15 no iba a tener eso básico que tiene que de repente las gambetas, que como dice Menotti en alguna, que es lo más difícil de generar o de controlar. Entonces, bueno, ahí hay varios temas, me parece, para responder eso. Pero siguen Sí, sí, saliendo, sí. siguen saliendo. Capaz que no salen de habilidosos como Cuau, pero de repente salen más goleadores como Jiménez, o salen más técnicos, no sé. Bueno, son obviamente otro tipo de características, otros tiempos, ¿no? Pero pues se recuerdan, ¿no? Ese tipo de jugadores y más, tocó, tú que nos puedes contar mejor, ¿no? Ese tipo de jugadores sin miedo a nada, Sí, Sergio. pasa que igual Cuau, más allá de toda la magia que tenía como jugador y lo crack que era como persona, tenía un show que era distinto, tenía un carisma que no sé si hay alguien, no te digo en México, no sé si hay alguien en el mundo que hoy pudiera jugar como juega Cuau. No solo en lo técnico-táctico, sino en todo el show que hacía él, en la cuautemilla. No sé si hoy hay alguien que pueda hacer la cuautemilla y no se come una patada en la rodilla. Claro, y aparte cuando tenía que meter, metía, ¿no? Y cuando tenía que Mm, jugar, lo te hacía. pito, Y te pito. Te sí, pito, te claro. pito. Sí. No es que le iban ahí ibas a tirarte un caño y le iban a pegar y se iba a achicar. Era mejor para él. Y se motivaba un poco más, Sergio. Sergio, oye, de verdad, muchísimas gracias por estos minutos. Me lo he pasado muy, muy, muy interesante, muy contento, conociéndote, conociendo el fútbol, ¿no? Y pues te deseo lo mejor para ir cerrando esta entrevista. Cuéntanos cómo te ves en un futuro no muy lejano la primera división, en un futuro no muy lejano en Europa, estudiando másters, ahora este tipo de la metodología del fútbol. ¿Cómo te ves? Bueno, ojalá sueño poder verme trabajando, que ya es mucho. Ya es importante. Ojalá que tenga equipo, que podamos seguir creciendo como entrenador y como persona. Y bueno, eso es lo que deseo y lo que sueño. Lo dije cuando empecé mi carrera como entrenador y me di cuenta que era lo que me apasionaba ahora de nuevo en esta nueva vida o en esta nueva etapa. Sueño con tener 20, 25 años de carrera como entrenador y poder seguir disfrutándola como la disfruté en su momento como jugador. Perfecto, vas a ver que Dios mediante así será, Sergio. Y por qué no, ojalá que los caminos del fútbol nos unan en algún momento. Me encantaría obviamente conocerte ahora en persona, te lo agradezco para cerrar esta entrevista. Lo mismo que le dije a tu tocayo, Sergio Ortema, bueno, ahora te lo digo a ti. Nos tendrás que nominar a dos amigos del fútbol, compañeros, para seguir contando historias por ahí a quién nos dejas por acá de toda la Vamos banda que a nominar al nuevo entrenador de La Paz, Hugo ok, Castillo, ok. y vamos a nominar a el entrenador, caso atípico, el entrenador mexicano que está dirigiendo en Uruguay, que es el Gringo Castro, que está dirigiendo Atenas San Carlos. El gringo Castro y ahora justo esa parte, ¿no? Totalmente atípico, me parece, no sé, tendrás el dato, pero no sé si es el primer mexicano que dirige en Uruguay.
Creo que sí. Hubo una época que hubo algunas sociedades, algunos inversionistas que venían a invertir en clubes en México y que puede ser que ahí se haya acercado alguno, pero que yo recuerde, y lo está haciendo muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. La verdad que me pone muy contento por él. Bueno, con los dos compartí en América también, que no te lo nombré en todos esa cantidad de jugadores que te nombré. Así que me pone muy Excelente. contento que los dos estén dirigiendo. El misionero que esté ahora en La Paz, que yo me había comunicado con él cuando estaba en la sub-23 de Monterrey, e incluso para pedirle a algún jugador. Y bueno, y ahora está en un nuevo proyecto. Y bueno, y el gringo que está acá, yo llegué hace un par de semanas y no he tenido tiempo de ir a verlo, pero tengo que ir a verlo a algún partido y a poder darle un abrazo. Sergio, de verdad, muchísimas gracias por estos minutos. Y bueno, acá vamos a estar muy al pendiente de tu carrera como técnico y, ¿por qué no? Algún día verte acá en San Luis a dirigir. Andaremos por ahí seguro. El tiempo nos juntará. Vas a ver que así será, Sergio. Muchísimas gracias. Buenas noches. Abrazo grande, buenas noches.